Me da mucho gusto saludarte y el día de hoy vamos a empezar con una serie nueva y esta es una serie que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Es una serie que se llama Advenimiento y estamos celebrando en sí la llegada de Jesús. Y no sé tú cómo estás acostumbrado a celebrar Navidad. Normalmente cuando nos estamos acercando, ¿cierto? Al 25 de diciembre y las fechas como que hay diferentes, conforme nos vamos acercando en los días, se van sintiendo, ¿verdad? Un ambiente diferente, un ambiente quizá por un lado de familiar, de amigos, de amistad. Por otro lado, quizá a lo mejor la presión, ¿no? De las fiestas y muchos diferentes tradiciones en diferentes familias. Pero mira, vamos a ver un poquito acerca de lo que significa la Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Pero durante esta serie vamos a estar viendo cuatro temas que son muy importantes. El día de hoy es la introducción, pero vamos a ver cuatro temas que son muy importantes que dan entrada y paso a la llegada de Jesús. Y recordando eso, ¿no? Vamos a recordar un poquito acerca de cómo celebramos Navidad. Yo recuerdo cuando era pequeño que y normalmente todos nos reuníamos en la casa de los abuelos. No sé tú, pero normalmente aquí en México es ir y visitar a los abuelos, ¿cierto? Ya sea los abuelos de mamá y papá, está padre cuando los dos abuelos de los dos lados, ¿verdad? Se pueden juntar y hacer una celebración todavía más grande. Pero yo recuerdo que normalmente mis memorias en cuanto a la celebración de Navidad me remonta principalmente a los abuelos de parte de mi mamá. Y recuerdo que tíos y tías se juntaban y nosotros éramos pues pequeñitos. Yo era el sobrino, el más grande, entonces yo era el niño más grande que estaba ahí. Entonces todos los demás eran pequeños. Y recuerdo la anticipación que se sentía de la cena navideña. Recuerdo las tías y todos ahí trabajando duro, haciendo unas comidas, ¿verdad? Unos platillos muy ricos, deliciosos. Y también recuerdo la música y ya casi cerca de la hora que íbamos a cenar, todos yéndose a cambiar y a ponerse sus mejores ropas, ¿verdad? O quizá ropa nueva que se estaba estrenando. Y eran tiempos muy buenos, ¿no? Yo recuerdo esos tiempos de niño. También recuerdo las piñatas y era algo interesante porque rompíamos las piñatas y todos los niños y nos llenábamos de dulces y de fruta y eran tiempos muy buenos. También recuerdo una vez que fuimos a una celebración que se hizo a nivel colonia casi, bueno, una de las calles y muchos vecinos se reunieron y rompieron como 11 piñatas y había una piñata para niños, y había una piñata para niñas y una piñata para los jóvenes y una piñata para adultos y cosas así, ¿no? Entonces era piñata tras piñata y todos muy emocionados celebrando. Y son tiempos muy buenos, ¿cierto? Lamentablemente a veces también no para todos son tiempos buenos. En algunas ocasiones son tiempos quizá tristes, quizá a lo mejor de desesperanza, a lo mejor un poquito de tristeza en algunos casos, especialmente cuando hemos perdido a un ser querido. Y a lo mejor no son los tiempos que todo mundo está, donde están felices y llenos de gozo. En algunas ocasiones, a lo mejor la forma en que se celebra, por ejemplo, recuerdo en mi familia, todo era muy padre y era muy bien la interacción entre la familia hasta una cierta hora. Después de cierta hora, cuando ya el alcohol empezaba a hacer efecto, lamentablemente, ya no estaban tan padres las cosas, ya no se disfrutaba tanto. Los adultos ya estaban quizá a lo mejor tomados, a lo mejor ya en otros ambientes, ¿no? Y eso ya para los niños no era tan divertido. Y conforme fui creciendo, ¿no? Me di cuenta que era un poquito difícil tener ese tipo de interacción. Y a veces perdemos el verdadero significado de la Navidad y nos enfocamos en otras cosas, quizá a lo mejor en los regalos, quizá en la convivencia familiar, pero nos olvidamos que es un tiempo donde recordamos a Jesús y que Él vino
para rescatarnos, para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Pero ¿de qué forma celebras Navidad? A lo mejor ahorita te pregunto esto y sé que es retórico, ¿verdad? Que no me puedes responder, pero me gustaría que pensaras, que te imaginaras o recordaras un poquito de las memorias, ¿no? Los recuerdos más felices que tienes de Navidad. Como lo dije, a lo mejor no para todos es feliz, a lo mejor ahorita ya es un poco triste cuando no tenemos, por ejemplo, yo ya no tengo a mis abuelos, y es triste a veces recordar o celebrar estas fechas sin que estén ellos. Pero, ¿cuáles son las memorias o los recuerdos más felices que tienes de Navidad? Piénsalo un poquito, porque es algo importante, ¿no? A veces el recordar, hay un dicho que dice que el recordar es volver a vivir. Y eso, pues, está padre, ¿no? Alegra nuestro corazón otra vez, por segunda vez. Y mira, lamentablemente en nuestros días se ha desvirtuado muchísimo lo que es el tema central de la Navidad. De hecho, hace poquito estaba manejando en una privada cerca de donde vivimos y me di cuenta que tenían una corona, una guirnalda, ¿verdad? De las que se cuelgan muchas veces en las puertas de las casas, pero en medio tenían como una calavera. Pero sí tenían las nochebuenas, era como una decoración navideña, pero en medio tenía como una calavera. Y mi esposa y yo la vimos y nos sacamos muchísimo de onda porque dijimos, ¿qué pasó aquí, no? Combinaron Halloween con Navidad, o ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque era algo bonito, pero al mismo tiempo con la calavera era algo como que no tenía sentido. Y lamentablemente se va desvirtuando el verdadero significado de la Navidad. Como lo mencioné, a veces nos enfocamos en regalos o en pasar tiempo con la familia, a lo mejor es tiempo de estrenar ropa nueva algunos, a lo mejor es tiempo de la comida, a lo mejor de ver amigos, algunos otros de tomar y emborracharse. Lamentablemente es como una celebración más o una excusa más para caer en eso. Y puede llegar a ser muy triste. Afuera, por ejemplo, también en los centros comerciales, todo es acerca de los regalos y el dinero y los descuentos y muchas veces tanta información que llega a nuestra mente y que nos puede estar bombardeando, minimiza el verdadero significado de la Navidad o hace que se nos olvide y lamentablemente a veces caemos en eso. Pero mira, tenemos que recordar que Jesús es el regalo de Dios por el cual celebramos la Navidad. Y una de las formas que hacemos y que aseguramos que estamos recordando estas fechas es utilizando esta corona que está aquí. Yo creo que ya desde que viste la toma te has preguntado, ¿no? ¿Y esas velas qué onda? Algunos de ustedes quizá ya saben, ya conocen la dinámica. Y vamos a estar hablando un poquito de esto, porque mira, este pequeño adorno nos ayuda a recordar y enfocarnos en lo que es realmente la Navidad y el verdadero significado de la Navidad. Porque mira, vivimos en un mundo donde hay mucho pecado, donde hay tristeza, donde hay desesperanza, donde hay quizá odio, donde hay también a lo mejor falta de paz, donde hay angustia. Si nos ponemos a pensar, a lo mejor nosotros mismos hemos vivido tiempos o temporadas de esta forma y podemos pensar quizá en cómo solucionar esos problemas, pero la realidad es que el problema es más profundo, es un problema del corazón, un problema de quizá de cómo pensamos, especialmente si no estamos sometidos a la palabra, si no estamos sometidos a Dios. Y tenemos que realmente ver por qué estamos viviendo de esta forma y cómo es que necesitamos un Salvador. Y es algo que podemos pensar, pero ¿cómo voy a necesitar un Salvador espiritual para mis cosas físicas o materiales? A lo mejor una enfermedad, a lo mejor la muerte de un ser querido, a lo mejor quizá un problema financiero que causa angustia,
o quizá la falta de perdón. Y es que mira, en los tiempos de Jesús realmente estaba pasando también esto. El pueblo de Israel vivía en desesperanza, vivía en opresión por el pueblo de Roma, ¿cierto? El imperio romano estaba oprimiendo a Israel y habían muchos enfermos, había mucha pobreza, había gente que se sentía angustiada y que estaban esperando un Salvador, estaban esperando un Mesías, a un enviado que los iba a rescatar. Y los días que estamos viviendo hoy muchas veces no son diferentes. Esos días, como los que se estaban viviendo en Israel, son muy parecidos a nuestros días, donde hay mucha gente que está viviendo en desesperación, en angustia, donde no tienen paz, donde tienen quizá preocupaciones, donde no hay perdón. Por eso es que necesitamos tener a un Salvador. Y eso es lo que celebramos, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto lo vemos en Juan 3:16. Espero que si no has leído antes Juan 3:16, que lo vuelvas a leer. Si puedes memorizártelo, excelente, qué bueno, te lo recomiendo, porque este versículo trae mucha paz, trae mucha esperanza. Ahora, estamos hablando de nuestros tiempos ahorita, pero ¿qué hay por la eternidad? Algunos de nosotros quizá nos hemos preguntado, ¿y después de esta vida qué hay? ¿Qué hay más allá? Y quizá tengamos alguna idea, a lo mejor alguna respuesta que hemos escuchado, pero en realidad tienes una esperanza para un futuro por la eternidad o no. O quizá tienes la idea de que, bueno, pues ya me muero aquí y ya desaparezco, ¿no? Ya no hay nada más allá de esta vida. O quizá a lo mejor eres de los que piensan que mueres y vuelves a reencarnar, ¿verdad? En otra persona. Quizá a lo mejor piensas que no hay un cielo y no hay un infierno, pero déjame decirte que lo que dice la palabra es que sí los hay y que también hay una esperanza y un futuro para la eternidad. Y eso es lo que nos da también consuelo. Y por eso necesitábamos que viniera Jesús para darnos esta esperanza para una vida mejor por la eternidad. Y mira, el mundo, la humanidad, lamentablemente está en perdición, está viviendo en necesidad de un Salvador. Quizá tú puedas decir, pero ¿cómo un Salvador? ¿Cómo Jesús me puede ayudar con mi problema financiero ahorita? O con mi enfermedad, o con mi familiar que está enfermo, o que tenga una mejor relación con mi papá, o con mi mamá, o con mi esposa, con mi esposo, mejores relaciones, o que mi situación laboral, ¿no? El compañerismo que tengo ahí con mis compañeros de trabajo, que sea mejor, que mejore. Pero déjame decirte que así es. Jesús se preocupa aún también por esas cosas. Primero vino para rescatarnos espiritualmente del pecado, pero también vemos en la palabra cómo Él podía cubrir nuestras necesidades físicas también. Lo hizo con muchas personas y tenemos también esa promesa. El pueblo de Israel estaba así. Y mira, es interesante porque hay aproximadamente 574 versículos en la palabra, en la Biblia, que hablan acerca de la venida de Jesús. Algunos de ellos son profecías repetidas, pero son por lo menos 300 profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, antes de que Jesús naciera, 300 profecías que se cumplieron cuando Él llegó y cuando vivió aquí en la tierra. Imagínate, entonces el pueblo de Israel ya estaba en expectativa de un Mesías. Mesías se puede traducir como el ungido o el escogido para salvar a la humanidad, ¿ok? Cuando hablamos de Mesías es eso. Y el pueblo de Israel estaba esperando a ese Mesías que iba a venir a rescatarlos de la opresión. Ellos pensaban que los iba a rescatar de la opresión de Roma en este caso, pero la realidad es que Jesús venía para rescatarnos de la opresión del pecado
que era un plan más grande que solamente rescatar a un pueblo de la opresión y el sometimiento de otro, sino que vino a rescatarnos de la opresión del pecado. Y el pueblo de Israel estaba en la expectativa y ellos estaban constantemente viendo y escuchando a los profetas y estudiando a los profetas para ver cuándo iba a llegar este Mesías. 300 profecías, imagínate cuántas son que se han cumplido desde el nacimiento de Jesús, también durante su vida. Algunas de ellas, por ejemplo, podemos comparar en Isaías, que está en el Antiguo Testamento, era un profeta que vivió cientos de años antes de que Jesús naciera. Isaías ya estaba hablando, por ejemplo, de que iba a nacer Jesús, el Mesías, iba a nacer de una virgen y que iba a nacer también en Belén, por ejemplo, y que se le iba a llamar Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios vino aquí a la tierra y está con nosotros. Y se cumplió, si vemos en Mateo 1:23, dice eso, que Jesús nació de una virgen. Y se cumplió esta profecía. Y hay otras 300 profecías que hablan de esto. Y esto nos dice que Dios está cerca. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que nos creó y que se olvidó de nosotros como muchos piensan. O que simplemente está observándonos y dejando que hagamos lo que sea en el momento que sea y que el mundo es un caos. No, Dios está cerca de nosotros, especialmente cuando nosotros lo buscamos. La palabra en Jeremías nos dice que si lo buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar, en Jeremías 29. Y este es el Dios que nos ama. Y mira, cuando estamos celebrando la Navidad, de hecho con estas velas, con este adorno, nos puede ayudar a recordar eso. Por eso es que se llama advenimiento. La palabra advenimiento viene del latín de adventus, que significa venida o llegada. Y eso es lo que celebramos, la venida o la llegada del Salvador, del Mesías a esta tierra. Y son 4 semanas que se celebran. Por eso tenemos aquí 4 velas de estas de colores. Y son 4 semanas donde celebramos algo que Jesús vino a traer a este mundo. Es interesante porque normalmente se celebra con una corona de árbol. Y un árbol normalmente es un símbolo de vida, un símbolo de que existe algo vivo, un organismo vivo, ¿cierto? Creciendo. Y es algo que podemos recordar, que siempre hay vida en Cristo cuando confiamos en Él. También lo representamos, la corona forma un círculo. Y esto nos ayuda a recordar el amor eterno de Dios, un amor que simplemente es inagotable de Dios, que no tiene principio y no tiene fin. Él nos ama al punto de que mandó a un Salvador a rescatarnos. Imagínate. Y también tenemos las velas, principalmente las velas significan y nos recuerdan que Jesús vino a un mundo de tinieblas, a un mundo de pecado, a un mundo de corrupción. Y Él vino a traer y ser luz, a traer la luz y ser la luz de este mundo en tinieblas. Y esto es lo que nos recuerdan también estas velas. Y mira, vamos a celebrar durante todo diciembre. De hecho, si tú quieres, también puedes descargar unos devocionales que vamos a estar llevando durante todo el mes de diciembre. Vamos a empezar en el 1 de diciembre. Y vamos también a los que estén cerca y los que nos pidan, les podemos ofrecer también una coronita parecida a esta, donde pueden ustedes tenerla en casa y llevar a cabo esta celebración de 25 días de la venida de Jesús. Esto nos puede ayudar a enfocarnos realmente en el verdadero significado de la Navidad. Y aparte, durante los próximos 4 domingos vamos a estar celebrando acerca de lo que significa cada una de estas velas. Pero déjame explicarte un poquito acerca del significado. Mira, la primera vela
que es una vela morada. Esta simboliza la esperanza. En un mundo donde hay quizá desesperanza, donde a lo mejor hay también pues apatía en algunos casos, ¿no? O simplemente el que no sabemos qué viene y bien eso también crea a veces indiferencia en esta vida. Y créeme que esta vela y recordar la esperanza que tenemos en Jesús nos va a ayudar a enfocarnos realmente en lo que tenemos en Él, en lo que hemos recibido. Se le llama a esta vela la vela del profeta, porque el profeta profetizó, ¿verdad? Valga la redundancia, que iba a venir el Mesías. Y este profeta, al final de cuentas, trae esperanza al decirnos algo que va a pasar. Y mira, yo quiero animarte porque también tiene que ver con la espera, porque cuando recibimos una promesa tenemos que esperar un poquito para que esa promesa se haga realidad. Y yo quiero preguntarte, quizá a lo mejor que vayas pensando, ¿no? ¿Qué esperanza tienes en Dios para este año que viene? ¿O qué esperanza tienes en Dios ahorita, en este momento? ¿Qué estás esperando? Quizá una promesa que el Señor te ha dicho o que has leído en la palabra, que has leído en la Biblia. ¿Qué esperanza tienes? ¿Estás esperando con ansiedad, ahí realmente con la expectativa de lo que viene? ¿O ni siquiera te has dado cuenta de la promesa que se ha hecho? Y luego tenemos otra vela morada también, y esta simboliza el amor de Dios por la humanidad. Y se le llama a esta vela la vela de Belén, porque al final de cuentas nació en Belén y ahí fue donde fue demostrado su amor. De hecho, si recordamos, Jesús fue descendiente también del rey David. El rey David nació en Belén y esto nos ayuda a recordar el gran amor que tiene Dios para ti y para mí. Y yo quiero preguntarte, ¿eres consciente del gran amor de Dios para tu vida? Quizás sí, quizá no, pero hoy quiero invitarte a que lo hagas. Quizá a lo mejor que medites, que veas, que analices cuán bueno, qué grande ha sido Dios, qué generoso ha sido en tu vida, en mi vida, y que podamos reconocer el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Y luego tenemos esta vela que es rosa, y esta vela también simboliza el gozo o la alegría que viene de la expectativa del Salvador. Mira, los ángeles también anunciaron la llegada de Jesús. Y dice la palabra, dice la Biblia que lo anunciaron a los pastores. De hecho, esta vela se le conoce también como la vela del pastor o de los pastores, porque los pastores fueron unos de los primeros que escucharon el mensaje de la llegada del Salvador. Y los ángeles se dieron cuenta que los pastores estaban súper felices y gozosos porque Jesús había venido también por gente humilde como ellos. Estaban felices, estaban alegres. Y yo te pregunto, ¿tú tienes gozo en tu corazón mientras que estás esperando la promesa de Dios en tu vida? Sea cual sea. Ahorita estamos celebrando la Navidad y la venida de Jesús, pero sé que el Señor nos ha dado promesas que sabemos que se van a cumplir. Pero mientras estás esperando, ¿tienes gozo en tu corazón? Es una buena pregunta, ¿no? Y luego tenemos la cuarta vela, que también es otra vela morada, y esta vela representa la paz. Y es la vela conocida como la vela del ángel, ¿verdad? Y es porque anunciaron la llegada de Jesús, anunciaron la llegada del Mesías trayendo paz, paz con Dios, ¿verdad? Reconciliándonos con Dios, Él tomando la carga del pecado, el costo del pecado, la culpa, todo para darnos paz con el Padre, con Dios, con Él mismo. Pero también trajo paz para uno con el otro. ¿Te das cuenta? Jesús es el príncipe de paz. La palabra lo describe como príncipe de paz. Y Él es quien trae paz entre nosotros y Dios y
uno con el otro. Es increíble, ¿no? Y quiero preguntarte también, ¿no? ¿Tienes la paz de Jesús en tu corazón y mente mientras estás viviendo, mientras te estás acercando también para las fechas navideñas y celebramos su nacimiento? Espero que sí, espero que sí. Y mira, la vela blanca, la que está en el centro, esa también simboliza a Jesús, ya su llegada, ¿no? Tenemos la esperanza, tenemos el amor, tenemos también la alegría o el gozo, tenemos la paz y tenemos ahora a Cristo. Y significa que Él vino como un cordero sin mancha y vino a lavarnos de nuestros pecados. No sé tú, pero a mí esto me emociona, me encanta, porque cada una de estas velas se va prendiendo cada semana, ¿no? Y la idea es que empezamos el 1 de diciembre y vamos a leer todos los devocionales que vienen y vamos a aprender por la primera semana la vela de la esperanza. Después, la segunda semana, vamos a estarnos enfocando en lo que es el amor. Y vamos a aprender primero la vela de la esperanza y después la vela del amor. Y después así, la tercera semana vamos a aprender la de la esperanza, la del amor y la del gozo, la alegría. Y así sucesivamente. Pero mira, lo interesante es que esta vela blanca la vamos a aprender en Nochebuena. En Nochebuena, que es cuando se anunció y antes de que Jesús llegara a este mundo donde celebramos que Jesús vino, que el Mesías vino y que vino a traer la esperanza, el amor, el gozo, la paz, el perdón a nuestros pecados, nos ha limpiado de todos los pecados. Y entonces queremos invitarte a que tú seas parte de esta celebración todo el mes de diciembre y que juntos estemos utilizando este símbolo, estas velas, que de hecho se inició para ayudarnos a recordar precisamente la venida de Jesús hace como 200 años aproximadamente, y que algunas familias han mantenido esta tradición también para ayudarnos a enfocarnos, porque mira, realmente es que hay mucha información allá afuera, hay muchas cosas que nos pueden distraer de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Y mira, quiero terminar con esto, ¿ok? Vamos a estar profundizando en estos temas en las próximas semanas y quiero que estés a la expectativa también y enfocado en lo que significa esto que estamos hablando. Pero en Juan 14, 6 al 7 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y eso es lo que celebramos, que Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, que Él vino y nos trajo esperanza, nos trajo alegría, también nos trajo amor, nos trajo paz y trajo perdón a nuestros pecados. Y quiero invitarte a que tengas esa expectativa durante esta serie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran misericordia, por tu gracia que nos ha venido a rescatar, que nos ha venido a traer esperanza, que ha venido a traer amor a nuestra vida, que ha venido a traer gozo, alegría, paz. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque dejaste tu trono celestial y viniste a esta tierra. Gracias, Jesús. Y en tu nombre oramos. Bendiciones.